¿Qué son los cultivos celulares? Se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que nos permiten aislar, crecer, mantener y reproducir de manera in vitro, es decir, por fuera de la célula, a células del origen animal o vegetal, manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. ¿Para qué sirven los cultivos celulares? Los cultivos celulares son esenciales en la investigación científica, ya que nos permiten estudiar los procesos que ocurren en las células y en diversas aplicaciones de la biotecnología, como la producción de moléculas de interés industrial, ingeniería de tejidos, entre otros. También pueden utilizarse para pruebas de medicina y diagnosticar infecciones. Existen tres tipos de cultivos celulares: los cultivos primarios, los cultivos secundarios y los cultivos de líneas establecidas o continuas. Los cultivos primarios son células provenientes del tejido original y recién trasplantadas a condiciones artificiales. El tejido se separa en condiciones de asepsia, es decir, en un estado libre de contaminantes. Se corta en trocitos pequeños y se obtiene en suspensión de células libres tratándolo con tripsina, que es una enzima, o con quelantes de calcio. Requieren de un soporte adecuado, generalmente el vidrio o el plástico de una cápsula de Petri. Su utilidad en la medicina se basa principalmente en estudiar la actividad intracelular como la transcripción del DNA, la síntesis de proteínas, la diferenciación, entre otras, probar la eficacia de una vacuna o estudiar el desarrollo de un virus al infectar una célula. Un ejemplo de un cultivo primario sería la imagen que estamos viendo aquí en la parte inferior derecha, que se puede observar la morfología celular de un cultivo de tejido embrionario de la especie Sarconesiopsis magellanica, que es un tipo de mosca que habita en zonas rurales y es muy utilizada en cultivos por sus hábitos necrófagos, ya que es considerada un modelo potencialmente útil en estudios de larvas. En la zona inferior izquierda podemos observar los pasos para poder lograr un cultivo primario. Primero, se obtiene el pedazo de tejido del organismo que queremos estudiar. Después de esto, realizamos una disgregación mecánica que está relacionada con la disociación celular, que se refiere a ese acto de separar las monocapas de células adherentes en suspensiones unicelulares. Después de esto, las células quedarán en un estado de suspensión para poder introducirlas en la cápsula de Petri y que ellas se vayan multiplicando para así finalmente formar el cultivo. Los cultivos celulares primarios se clasifican de acuerdo con su capacidad de adherirse a la superficie de una caja de cultivo. Primero tenemos los cultivos en monocapa, donde las células crecen adheridas sobre un soporte sólido, puede ser de plástico o de vidrio. El anclaje al sustrato es un prerequisito para la proliferación celular. Es el método utilizado para la mayoría de las células, excepto las hematopoyéticas, que son las células madres sanguíneas. Después tenemos los cultivos en suspensión, donde las células se encuentran dispersas en el medio de cultivo. Su crecimiento no depende del anclaje y se restringen a las células hematopoyéticas, las células madre, las líneas celulares transformadas y las células tumorales. Los cultivos celulares secundarios, también llamados cultivos celulares diploides, se obtienen por el tripsinado, que es el proceso que realiza la enzima tripsina, de uno primario y su nuevo cultivo o subcultivo en otra cápsula de Petri. En estas condiciones, las células se reproducen y se multiplican hasta cubrir la superficie del recipiente del cultivo, formando una monocapa. Manifiestan características propias de su origen. Por ejemplo, los fibroblastos generan colágeno, o las neuronas que responden a un impulso eléctrico. En este ejemplo podemos observar un cultivo secundario, donde plasma humano se combina con un cultivo de fibroblastos, que son las células encargadas de generar colágeno, para producir dermis artificial basada en plasma humano. Luego, este se combina con queratinocitos, que son las células que producen queratina y se encuentran mayormente en la epidermis, para finalmente producir la piel cultivada. Cultivos de célula de línea establecida, también llamados cultivos celulares de líneas continuas. Estos provienen de un cultivo primario que ha sido sometido a procesos que le otorgan la capacidad ilimitada de multiplicación, y están formados por células que son morfológica y genéticamente diferentes a las células de origen. Estas son aneuploides, es decir, tienen presencia de uno o más cromosomas supernumerarios, o de igual forma una ausencia del número necesario de cromosomas para ser haploide, lo que lleva al desequilibrio en la dotación cromosómica. Como un claro ejemplo podemos mencionar a las células ELA, extraídas de un tumor cancerígeno en el útero de Henrietta Lacks. Estas, debido a una mutación, pueden multiplicarse de forma indefinida con el pasar del tiempo. Utilidad de los cultivos celulares en distintas áreas. Virología. Sirven para la producción de vacunas, el cultivo de virus animales y de plantas. En la inmunología, funcionan para la producción de anticuerpos monoclonales, es decir, son anticuerpos idénticos porque son producidos por un solo tipo de célula en el sistema inmune. Farmacología, para probar efectos de diversos fármacos.
las interacciones con el receptor y fenómenos de resistencia. En la ingeniería de tejidos, con la producción de tejidos artificiales como la piel y el cartílago, para el tratamiento de grandes quemaduras, injertos o autotransplantes, entre otras cosas más. Algunos conceptos clave a tratar en este video son términos como in vitro, que en contraposición en vivo es producido en el laboratorio por métodos experimentales. Este término viene del latín dentro del vidrio. Se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. Un término que se utilizará en este video también es tripsina. Es una enzima proteolítica segregada por el páncreas exocrino que fracciona las proteínas en peptonas, péptidos y aminoácidos. Otro término es el de cápsula de Petri, recipiente cristal o plástico de base circular y pared baja con tapa que se usa para el cultivo de microorganismos y otros ensayos. Otro concepto clave es el de tripsinado, que es el proceso en el cual la enzima tripsina realiza su función. Otro concepto clave es el de aneuploide. Se dice la célula o el individuo con un número de cromosomas que no es múltiplo exacto del número haploide. En los humanos, el número haploide es 23 cromosomas. Los ejemplos más frecuentes son los de triosomías o las monosomías. Otro concepto es el de pasaje, también llamado subcultivo. Es el trasplante de células de un envase de cultivos a otro u otros. En conclusión, se puede decir que el aprendizaje de cómo cultivar células fuera de un organismo es uno de los logros técnicos más valiosos en todo el estudio de biología. Como vemos, el cultivo celular es una técnica imprescindible para el desarrollo de investigaciones por la gran información que suministra, además de su mayor facilidad de estudio.